Diga, qué bueno saludarte en esta mañana y seguramente a la tarde a muchos más voy a saludar porque esta prédica luego la puedes ver por la tarde como estreno en otra plataforma de nuestra iglesia. Así que nuevamente muy buenos días para todos aquellos hermanos y amigos que están conectados y que estamos disfrutando de esta fiesta espiritual, y muy buenas tardes para aquellos los que lo van a hacer en la hora de la tarde. Bien, en esta tarde, perdón, ya yo me confundí, en esta mañana, gracias al Señor, he puesto al título de esta prédica Entendidos en los tiempos, pero no se preocupen, no le voy a hablar de los hijos de Isaacar, sino quiero tomar un tiempo para compartir lo que el Señor ha traído a mi vida, para que en esta mañana de gracia recibimos, de gracia damos. Hace un instante el hermano Mauro oraba por las ofrendas, por los diezmos, y yo doy gracias al Señor por la economía de la congregación en este tiempo, porque aquellos que entienden es que es mejor dar que recibir, y sobre todas las cosas que la abundancia de Jehová enriquece y no añade tristeza. En este tiempo también han sido fieles al Señor. Lamento por aquellos que por ahí de repente no se dan cuenta del valor de la obediencia a la palabra del Señor. Bien, vaya por favor, acompáñeme en esta mañana en el libro de San Lucas. Vamos a leer primeramente San Lucas capítulo 21, versículo 26. Dice así la gloriosa palabra del Señor. San Lucas 21, 26 al 28. Dice así: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantaos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén a la palabra del Señor. Permítame, por favor, antes ya de compartir su palabra, hacer una oración, no por la palabra, porque ella es bendita, sino para que usted y yo, nosotros podamos ser entendidos en los tiempos que nos toca vivir. Señor, tu palabra es verdad. Es tu palabra la que tiene poder, es tu palabra la que no ha de volver vacía, es tu palabra la que produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso en el nombre de Jesús, así como aquel centurión que fue y dijo: di la palabra y mi siervo sanará. En esta mañana, Señor, y también a la tarde, por la tarde, cuando muchos estén viendo este mensaje, puedan recibir liberación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos que en esta mañana estamos viéndonos a través del Facebook y las distintas plataformas, comenzó diciendo San Lucas: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Y este es el clima en el cual el ser humano está viviendo, no solamente en nuestra bendita tierra argentina, sino también alrededor del mundo. Vemos personas atemorizadas, vemos expectantes a lo que ha de acontecer, y bueno, podíamos un sinfín de cuestiones podíamos mencionar en esta mañana que son el común denominador, pero algo que Satanás usa como una arma poderosa y de destrucción es el temor. Así que quiero decirle que el temor no proviene de Dios. Por eso en esta mañana está el dador de la vida para quitar nuestro temor y transformar nuestros temores en victoria para la gloria del Señor, sabiendo que somos hijos suyos y que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Por eso, cuando yo hablo acerca de este tiempo, de este hermoso tiempo que nosotros que estamos expectantes a que ocurrirá para la iglesia de Cristo, tengo que ir inmediatamente
al relato de Esteban, el primer diácono, que fue el primer mártir de la iglesia de Cristo, cuando luego que Cristo murió ascendió a los cielos y ahora la primitiva iglesia se expandía por diversas tierras. Y aquí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos entonces en el relato del diácono Esteban, vemos entonces su defensa. Y él, por favor, yo le invito, yo sé que son varios versículos, pero le invito por favor a que usted abra su Biblia y me acompañe en el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer desde el versículo 17. Aquí dice la palabra del Señor, está relatando Esteban ante el Sanedrín. Él iba a ser muerto por causa de Jesucristo. Entonces él comienza diciendo, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Vemos entonces que él estaba recordando, porque deberíamos haber leído los primeros 17 versículos del capítulo 7 para entender el contexto de este versículo. Pero que permítame por favor mencionarle en esta mañana que estaba hablando del tiempo de la esclavitud del pueblo de Israel. Y Dios estaba preparando un nuevo tiempo para su pueblo. Y vemos entonces que él menciona la promesa para Abraham, cuando le dijo que iba a ser padre de multitud. Y pareciera para el ojo humano, pareciera que Dios se contradice a su palabra. Pero vemos en el desarrollo de estos versículos que en esta mañana, que todo lo que Dios hace en función del hombre es para favor del hombre, con propósito, porque Él siempre nos lleva a un estadio mayor. Aunque muchas veces en el principio de la lucha y la prueba, con nuestros ojos no podemos contemplar la gran victoria que viene de parte de Dios. Por eso, mi amado hermano, en esta mañana que el Señor nos ayude a ser entendidos en los tiempos que el Señor nos hace vivir. Y habla en el versículo que cuando estaban en la esclavitud, Israel en Egipto, vemos entonces que dice creció y se multiplicó. Y realmente estas dos palabras, aunque se asemejan o tal vez para muchos de nosotros tiene el mismo significado, pero son parecidas, pero no iguales. Y cada una de ellas, amados hermanos, expresa algo distinto. Quiero ponérselo por un ejemplo práctico de la vida para que usted, mi amigo, que en esta mañana me está viendo y escuchando la bendita palabra de Dios, pueda entender este versículo. La persona cuando nace, crece, se desarrolla, pero parte del crecimiento es cuando llega a una determinada edad que toma la decisión de casarse. Para esto tuvo que haber un crecimiento previo en lo cognitivo, en todas las áreas de su vida, para entender la razón del acto que él va a dar o el paso que va a dar en la vida. Y luego viene la multiplicación. Y esto es lo que estaba aconteciendo, amados hermanos. Y en este tiempo nosotros tenemos que entender como así como decía Esteban, pero cuando se acerca el tiempo de la promesa. Y ahora quiero hablarle para este momento, para la actualidad, porque le he leído de lo que se expresaba en la primitiva iglesia de Cristo a través de la palabra de Esteban. Pero hoy para nosotros estamos esperando este nuevo tiempo de la promesa. Y el tiempo de la promesa, ¿cuál es? Es el avenimiento de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a esta tierra. Ya no a morir en la cruz del Calvario, sino Él va a venir a buscar a aquellos que compró con su sangre preciosa. Pero tengo una bienaventuranza en esta mañana,
tengo una buena noticia en esta mañana para vos, mi amigo. Si todavía no has recibido a Jesús como tu Salvador, en esta mañana es la gran oportunidad para que vos puedas entender, ser entendido en los tiempos que nosotros vivimos. Que estos tiempos están en el plan y en la voluntad divina de Dios. Y que si Cristo todavía no ha venido a buscar a su iglesia, es por gracia y misericordia. Porque el amor de Dios y la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Volviendo entonces al relato de Esteban en su defensa antes del martirio. El versículo 18 dice así: hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. También estaba hablando de otro tiempo, Esteban. El tiempo cuando José, usted lo puede encontrar en el versículo 9, 10 y 11. Usted va a encontrar cuando José, aquel joven que fue vendido por sus hermanos, que pasó desterrado de su tierra, de sus seres queridos, tuvo que pasar tiempo en aflicción, pero luego Dios lo iba a llevar a otro tiempo, que el faraón de aquel entonces lo puso como gobernador de Egipto. Y ahí entonces vemos, amados hermanos, podemos ver cómo Dios en otro tiempo usó la vida de aquel que primero había sido esclavo, vendido por sus hermanos, para bendecir a aquellos que fueron contra el mal, contra su vida. Este es nuestro Dios. Por eso en esta mañana, una y otra vez, seguramente por cuarta o quinta vez, vuelvo a repetirte el título de la predicación: entendido en los tiempos. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Versículo 18 dice: hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. Recuerden, amados hermanos y amigos, que los reyes de aquel entonces, los faraones, tenían sus crónicas, anotaban todo lo que sucedía. Pero sin embargo, este nuevo faraón no reconocía ni tenía en cuenta la obra de Dios a través de José. ¿Qué me quiere decir la palabra de Dios traída hoy al presente? Lamentablemente, en el mundo, alrededor del mundo, muchos que gobiernan desconocen la perfecta voluntad de Dios. No son entendidos en los tiempos, sino por el contrario, son usados como instrumentos de Satanás. Por eso que el Señor bendiga, porque nuestra obligación en este tiempo de orar por los que están en eminencia, para que haya paz, seguridad, pero también prosperidad para la nación. Pero lo que más me inquieta en estos tiempos, que hay muchos hermanos en la fe que han recibido a Jesús como su Salvador, pero muchas veces, conociendo lo que dice la palabra de Dios acerca de los tiempos que debemos atravesar como iglesia de Cristo, desconocen el tiempo en que nos tocan vivir. Entonces, amados hermanos, vivimos en este tiempo como en el tiempo de los días de Noé. Dice que cuando Dios estableció el juicio sobre aquella tierra, muchos en los días de Noé, mientras que Noé construía el arca que Dios le había ordenado, otros se daban a casamiento embriagándose, olvidándose, mientras el pregonero anunciaba que venía la destrucción, muchos desconocían. Quiera Dios que en esta mañana, que aquellos que me están viendo, que todos los que estamos presentes en esta mañana podamos ser entendidos y sabios en los tiempos, que no hay tiempo para perder. Cristo está regresando. Y cuando Él venga, dice su palabra en una parábola que Jesús enseñó acerca de este tiempo que la iglesia de Cristo está esperando. Dice así que será como ladrón en la noche. Como el ladrón en la noche. Ahora, mientras tanto, así como Esteban podía decir
en su defensa. Primero, número 1, que en el versículo 17 hablaba de la promesa de Abraham, que crecía el pueblo de Israel y se multiplicaba. El versículo 18 nos habla que el nuevo rey de Egipto, en Egipto, que vino otro rey, no conoció, desconoció lo que José había hecho a través de la perfecta voluntad de Dios. Ahora fíjese, este nuevo rey que Israel tenía, dice versículo 19, dice: este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Si usted, mi amado hermano, quiere entender el contexto de este versículo, luego, por favor, vaya al libro de Éxodo y lea el capítulo 1. Usted va a poder entender que este nuevo rey estaba preocupado porque el pueblo de Israel crecía, se multiplicaba. Y él decía: tal vez vengan contra nosotros y se vayan. ¿Por qué? Porque Israel eran esclavos. Y quiero decirte, amados hermanos, que qué tremendo cuando uno lee esta palabra. ¿No le suena a usted a los tiempos en que estamos viviendo? ¿No le suena esto? Esta decisión que tenía este rey perverso contra el rey de Israel. ¿No le suena que está aconteciendo en este tiempo? Amados hermanos, con mucha tristeza y dolor escuchaba un comentario que los ancianos son un gasto para el Estado porque viven mucho. ¡Qué terrible! Otra acción alrededor del mundo es la ley del aborto, matando a los niños, aquellos que no tienen voz, aquellos bebés por nacer. Es decir, mis queridos hermanos, la palabra de Dios fue escrita y los dichos que están en el Antiguo Testamento vuelven a estar en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que nosotros seamos entendidos en los tiempos que nos tocan vivir. Así como Israel, hay ese rey perverso de Egipto, dice que mandó a matar a todos los niños que nacían. Y usted va a poder encontrar a 2 parteras usadas por Dios. Entonces, como no alcanzó la orden, entonces vemos que Él ordena a echar en el mar a los niños varones que nacían. Vemos, amados hermanos, que en este tiempo el diablo se ha levantado, hermanos, con todas sus huestes celestiales que andan. Por eso dice la palabra del Señor: toma toda la armadura de Dios para poder resistir al diablo. Porque dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principado y contra potestades en las regiones celestes. Pero fíjese, o mejor dicho, miremos por favor, amados hermanos, juntos y volvamos al libro de Hechos, capítulo 20. Fíjese, dice el versículo 20: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Es decir, que mientras, amados hermanos, había una perversidad dirigida por un hombre que era el rey de Egipto, también Dios estaba haciendo nacer en ese mismo tiempo quien luego iba a ser el libertador. Qué maravilloso, amados hermanos, que su palabra nos dice: yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Cómo estás en este tiempo de crisis? ¿Cómo estás? ¿Estás en la crisis o estás en Cristo? ¿Dónde está puesta mi mirada y tu mirada? ¿En Cristo o la circunstancia? En esta mañana quiero animarte en el nombre poderoso de Jesús, que salgas de temor, que pongas tu mirada en Cristo, porque la victoria viene para la iglesia de Cristo Jesús. Aleluya. Versículo 23 dice así: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Es decir, aquel niño
que había vivido 3 meses con su padre, luego 40 años allí en el palacio de los egipcios, que había tomado todo el conocimiento de la ciencia, porque podíamos hablar mucho de ello, quien tal vez a lo mejor si hubiese permanecido ahí en Egipto, al ser el hijo de la hija del rey, porque fue adoptado por la hija del rey de Faraón, él hubiese llegado al trono, le correspondía. Pero sin embargo usted puede leer el acontecimiento y él debe huir. Y entonces vemos en el versículo 23 que no era el tiempo que Moisés vuelva a sus hermanos para sacarlo de Egipto. Mis amados hermanos, ¿qué nos quiere decir hoy la palabra del Señor? El libro de Eclesiastés nos dice, todo tiene su tiempo, en el cielo como debajo del cielo en la tierra. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para gozar. En esta mañana es un hermoso tiempo para gozarnos en la presencia del Señor. El Señor quiere cambiar nuestro lamento en baile. Y en esta mañana el Señor, aleluya, está para bendecirnos. Abreviando el relato bíblico, pasamos al versículo 36 del capítulo 7. Dice: Este los sacó habiendo hecho prodigios, señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo, en el desierto por 40 años. Aquí vemos entonces el tiempo justo de Dios para sacar a Israel. Cuando el rey Faraón más lo llevaba al oprobio, más, amados hermanos, carga ponían sobre él. Dios le dice, Dios lo llama de en medio de una zarza, y ahora sí, y vemos, amados hermanos, el mensaje específico que Dios le da, y tan corto, pero sin embargo, ¿por qué aconteció esto? Porque era justo el tiempo de Dios, y Dios tiene que tratar haciendo prodigios y milagros, para que el faraón pueda entender que Israel eran sus hijos, que no podían vivir más esclavos, que para Israel había prometida una ciudad distinta, un lugar distinto. Y Dios tuvo que usar y hacer prodigios y milagros para que puedan creer no solamente el faraón, sino también para que crean los hijos de Israel. Y ellos vieron la mano de Dios. Ahora, para que acontezca esto, tuvo que suceder lo que dice el versículo 34. Dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlo. Ahora pues ven, que te enviaré a Egipto. Es decir, para que acontezca un nuevo tiempo en Israel, hubo que haber clamor y gemir de los israelitas. En esta mañana, amados hermanos, quiero decirte que si quieres vivir en un nuevo tiempo, la llave del éxito del cristiano es la oración. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios orando. Empieza a disfrutar de un nuevo tiempo que viene sobre nuestras vidas. Mis amados hermanos, como dice la palabra del Señor al principio, muchas veces, como le he leído en San Lucas capítulo 21, el versículo 26, dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Y muchas veces, mis amados hermanos, como ya te mencioné, Satanás, que vino a matar, a hurtar y destruir y a confundir, muchas veces nos quita la vista del lugar correcto. Dice así el profeta el profeta Oseas en el capítulo 7, versículo 11 y 12. Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. Llamaron a Egipto, acudieron a Siria. Cuando fueren tendederos sobre ellos mi red, les haré caer como
aves del cielo les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Quiero decirte que esta palabra estaba dirigida al mismo pueblo de la cual el diácono Esteban, primer mártir, estaba usando y recordando lo que Dios había hecho. Pero ahora, en esta circunstancia de Osea, el pueblo le había dado la espalda a Dios una vez más. Ahora, ¿por qué en esta mañana quiero concluir? Y se lo he leído este mensaje, esta palabra del Señor. Porque ¿sabe qué? Me llamó la atención, dice Efraín como paloma incauta. Y en cierta ocasión escuché un testimonio de alguien que decía así: hoy me voy a comer un hermoso guiso de paloma. Y ¿sabe qué? Él lo decía jocosamente. Yo no sé si era cierto o no. Yo era muy pequeño. Entonces él relataba, dice, porque yo voy a la Plaza de Mayo, tiro un poquito de maíz, vienen las palomas y cuando van a agarrar el maíz, yo las agarro y las pongo en una bolsa. Y así pongo muchas palomas y después me como un gran guiso de paloma. ¿Sabe qué? A mí me quedó por muchos años. Y cuando en cierta ocasión estaba en la escuela primaria, bueno, está bien, ya hace más de 50 años atrás, nos llevaron de excursión, nos llevaron. Yo me fui pensando, ahora esta es mi oportunidad de saber lo que este predicador dice, si es cierto. Así que le pedí a mamá unos granos de maíz y me los puse en mi guardapolvo. Y cuando llegamos, que primero fuimos al planetario y luego fuimos al zoológico y por último recorrimos la Plaza de Mayo. Cuando llegamos a la Plaza de Mayo, ciertamente mi asombro era que estaba lleno de palomas y las palomas caminaban alrededor de la gente. Y de repente yo saqué esas pocas semillas o granos, mejor dicho, de maíz. ¿Y sabe que lo esparcí ahí cerquita mío? Y vinieron todas las palomas. Y vinieron todas las palomas, es decir, incautas, es decir, habían perdido el oriente. Las palomas de por sí cuando ven algo se espantan y vuelan porque saben que están en peligro, pero esas sin embargo no veían el peligro, sino veían la comida. Y así quiero decirte, amados hermanos, que muchas veces como cristianos vivimos como palomas incautas, como dice Oseas. ¿Por qué? Porque erramos el blanco, sacamos nuestra mirada de Cristo Jesús. No somos entendidos en los tiempos, sino que vivimos atemorizados. Entonces estamos como las palomas incautas. Vivimos comiendo lo que el mundo nos ofrece. Quiero decirte que el mundo en este tiempo lo único que te va a ofrecer es desesperanza, amargura, tristeza, división, separación y tantas cosas que no provienen de Dios. Pero por sobre todas las cosas te hace vivir lleno de temor y expectante lo que ha de venir. Seguramente que muchos, si pudiese preguntarle a uno de los hermanos que estamos en esta mañana haciendo culto a Dios, le preguntaría, ¿sabes algo de la vacuna? Y sí, tal vez muchos me dirían, la vacuna de Oxford, esto, lo otro, para tal fecha, para todo otro. Ahora yo le preguntaría, ¿qué dice el Salmo 121? Ay, no sé, porque hace mucho que no lo leo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará sus pies al resbaladero, ni se adormecerá ni dormirá. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, desde ahora y para siempre. Que el Señor en esta mañana nos ayude a ser entendidos en los tiempos. Saber, hermanos queridos, que viene el gran tiempo para la iglesia de Cristo Jesús. Es que Cristo viene por su iglesia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ora a Dios, Señor, en esta mañana
Danos sabiduría para poder ser entendido en los tiempos, Señor. Ayúdanos, oh Dios de misericordia, primeramente a mi vida, Señor. En este tiempo tan difícil que vivimos, Señor, oh Dios, de saber que nuestra esperanza está puesta en ti. Nuestra esperanza no está puesta en mi fuerza. Nuestra esperanza no está en mi esperanza, no está puesta en mi conocimiento. Mi esperanza no está puesta en mi economía. Mi esperanza está puesta en ti, oh Dios. Sabiendo, Señor, que tú, oh Dios de misericordia, se está acercando el tiempo de la promesa. Y el tiempo de la promesa para nosotros es tu venida, Señor. Ayúdame a estar preparado. Bendigo, Señor, en esta mañana a cada uno de mis hermanos y hermanas y familia que están conectadas. Pero también, Señor, te ruego que vengas con salvación para aquellos que en esta mañana están conectados por primera vez. Tal vez muchos no han entendido, pero Señor, oh Dios de misericordia, sé que la fe viene por el oír y el oír de tu palabra. Y esos una y otra vez escucharán este mensaje y tú te revelarás a ellos como un día lo has hecho a nosotros. En el nombre de Jesús, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Amén.